Ya, y bueno, como le había contado y habíamos visto las semanas pasadas, ya estamos casi listos con la materia. Seguimos con geometría y ya terminamos la guía de semejanza de triángulos, pues con el teorema de Tal, es cierto, la regla de tres. No sé si es que alguien todavía tiene alguna duda con alguna pregunta de la guía o relacionada con el tema de la semejanza de los triángulos, o quedamos clarito con eso. ¿Existe semejanza de círculos? No, la verdad que no se define porque todos los círculos son semejantes, po. Como todos los círculos son regulares y son iguales, lo único que cambia entre cada círculo es el tamaño del radio. Y eso es lo que hace que un círculo sea más grande o más chico, pero en estricto rigor mantienen la misma proporción siempre. Así que como es una regla que se da siempre, no se define como tal. Pero existe semejanza de todos los otros tipos de figuras, de todos los polígonos. Semejanza de cuadrados, de triángulos, de pentágonos, eso sí se puede aplicar. Y para aplicar esas se subdividen en puros triángulos. Y ahí se utiliza la base que son los triángulos. Por eso es que se estudia en general la semejanza de triángulos y no se estudia la semejanza de otras figuras, porque al final de cuentas la mayoría, por no decir todos, los polígonos se pueden subdividir en triángulos. De hecho, que hay un teorema que dice eso. Se pueden todos dividir en triángulos y ahí uno aplica la semejanza de los triángulos y listo. Ya, entonces le vamos a dar con el tema de la circunferencia y círculo. Entre ayer y hoy día les tuvo que haber llegado el correo con la guía de circunferencia y círculo. ¿Les llegó? ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron revisar o se percataron? No sé si el profe también la mandó al grupo. Yo la mandé al grupo Sí, donde... a mí sí me llegó al grupo de WhatsApp. Ya, buena. Y los demás, la usted dice que no la ha visto o no la ha llegado, no sé. O no la ha revisado. Y los No lo he demás, revisado, profe, para ser sincera. No lo he ya, revisado. ya. Y los demás, el CRI, la... No, yo no sé si me llegó, profe, de Ya. verdad. No me he percatado. Eh, de repente el profe la puede mandar hoy día o mañana al WhatsApp si no la ha mandado. Ya no sé la verdad. O al correo. Yo ya la compartí. Igual le vamos a echar un ojito ahora, ya, pero para que sepan que ya está disponible esa guía. Y la vamos a echar una miradita también hoy día, pues vamos a usarla para trabajar. De hecho, que en este momento la estoy compartiendo. ¿La ven, cierto? Sí. Sí. Ya, buena. Eh, no le ha llegado nada, ya. Yo creo que es que el profe le estábamos haciendo un ajuste ayer. Creo que le respondió hoy día al final que ya estaba listo el ajuste al profe y que la mandáramos, pero como tuvo harta pega, quizás no la alcanzó a mandar todavía a los cursos de él. Ya, pero la vamos, a ver si las mando por aquí, se las mando por el chat. Se las voy a mandar por el chat igual para que la puedan descargar al tiro si Por gustan. WhatsApp. Es que como yo no estoy en el WhatsApp de todos los grupos de ustedes, porque como no es que están por curso, eh, yo se las mandé como al curso que como que me corresponde a mí, del cual yo estoy a cargo. Pero no tengo acceso al de ustedes. Pero miren, se las voy a dejar aquí en el chat. La pueden descargar de aquí del chat. Oh, ¿qué onda? Mi red desconectada. A ver, reenviar. Estamos hablando de la guía de circunferencia y círculo. Oh, no me deja enviarla por acá. Qué fome. Oh. Ya, pero bueno, de ahí si se conecta al profe le decimos que la mande al grupo, ¿ya? Pero ya está lista de alguna manera. Esta que estamos viendo ahora, entonces aquí pueden ver que aparecen aquí unas preguntas de trigonometría. Por ejemplo, esto, que también lo vamos a ver hoy día un poquito. Y otras que son de círculo. ¿Ya? Esto está como ahí las ruedas de las bicicletas, el círculo central de la cancha de fútbol. Es cortita, ¿eh? Oiga, Pero al grano. profesor, Dígame. profesor, esa, la 6 y la 7, ¿me podría explicar esa, porfa? Que esa no la pude resolver. Ay, la Gabriela ya avanzadísima, ya la intentó hacer y todo. Sí, es que en la 6 ocupé una fórmula ¿Ya? y me daba 180, que era la respuesta C, pero no me dejó conforme porque en ningún lugar ocupé donde decía 100 vueltas. Ya.
Y comprendo, ya. abajo decía, había que considerar las 500 vueltas de abajo, entonces ahí me perdí, no las pude hacer. Ya, pues, veamos al tiro, pero antes de ir directo a la pregunta, veamos un poquito como de teoría, ¿les parece? Ya, Para, gracias. para que veamos cómo se sustenta todo esto. Entonces, empezamos nomás. Esto sería lo que nosotros comúnmente llamamos como en el nombre como de la materia, lo que se llama circunferencia y... Lo escribí mal. Circunferencia ya, y círculo. ¿Ya? Y ahí uno de repente hay gente que dice circunferencia y círculo, ¿por qué lo escriben separados? ¿No? ¿Acaso no es lo mismo? ¿Ustedes sabían que no es lo mismo la circunferencia que el círculo? Profe, no sé si se me pegó la pantalla a mí, pero lo veo a la bicicleta nomás. Está Ah, pegado en sí. la bicicleta. A ver, quizás me lo estoy compartiendo mal. A ver, me voy a ir acá mejor. Y ahí puede ser. Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí. Gracias, Manuel. Creo que yo me había equivocado y estaba compartiendo el puro archivo de la bicicleta. Ya, circunferencia y círculo. Entonces, hay gente que siempre se cuestiona por qué los queríamos separados, pues si acaso no son lo mismo. ¿Serán lo mismo? ¿Alguien sabe? Es que Son el diferentes, círculo pero no me acuerdo. es lo redondo, eso, y la circunferencia es lo que mide la distancia o el diámetro. El punto medio era algo así, algo que recuerdo, algo así. Ah, ya, pero por lo menos hay una noción y una claridad de que no son lo mismo, ¿cierto? Sí. Ya, buena. Eso es importante. Claro, como ustedes dicen, y en efecto es así, pues, o sea, no son lo mismo, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver clarito cuál es la diferencia. Y una cosa tiene que ver con lo que dice la Esther, ya en el sentido de que el círculo es, por decirlo de alguna forma, así bien vulgar, es como el relleno de la circunferencia. ¿Ya? El círculo es el relleno. ¿Ya? Mientras que la circunferencia es el borde, literalmente, el contorno. Entonces aquí yo traté de ilustrarlo y así podemos ver a la izquierda que está relleno todo de azul. ¿Ya? Entonces aquí todo esto considerando toda la superficie, todo lo que está azul, ya eso sería un círculo. ¿Ya? Y lo que está acá a la derecha, que vendría a ser el contorno, ¿cierto? Es la circunferencia. Entonces, por ejemplo, la circunferencia, yo puedo hacer como que tomo una tijera, si hacemos así como una especie de análisis, puedo tomar como una tijera, imagínense que es una tijera, ¿ya? Tomo una tijera y la corto acá, literalmente yo la puedo estirar y tendría una línea recta, ¿cierto? Se lo pueden imaginar, ¿verdad? Cortamos aquí con una tijera y tengo una línea recta. Y después yo tomo esta misma línea recta y no sé, pues la voy rodando, ¿cierto? Y la pego acá al otro extremo y formo la circunferencia. Entonces, eso es la circunferencia. Mientras que el círculo sería como el relleno, lo que contiene, lo que encierra esta circunferencia. Ya aquí lo estaría pintando yo. Esa es una sutileza, pero que es importante reconocerla, ¿ya? Entonces, cuando nosotros generalmente estudiamos la circunferencia del círculo, hacemos referencia al estudio de el área y el perímetro de lo que es este círculo. ¿Ya? Entonces, o la circunferencia. Entonces, el área sería la medida de la superficie de este círculo, ¿ya? Que es lo que está pintado acá. Y como es una superficie, hablando del área, como es una superficie, se mide en unidades cuadradas, ¿ya? ¿Por qué unidades cuadradas? Porque una superficie abarca, ¿cierto?, un espacio hacia lo largo y también abarca un espacio hacia lo alto. Ya tiene dos dimensiones. Por eso las unidades van al cuadrado, o sea, centímetros cuadrados, metros cuadrados. Por ejemplo, cuando uno quiere pintar una pared, ¿cierto? Y pesca la lata de pintura y dice rinde, no sé, 12 metros cuadrados. O cuando uno compra una caja de cerámica para poner cerámica en la casa, dice la caja rinde 1 metro cuadrado de cerámica, ¿ya? Eso es la superficie que abarca, ¿ya? Mientras que la circunferencia, que viene a ser esta línea, ¿cierto? El aro, hace referencia al perímetro, ¿ya? Al perímetro del círculo, que es literalmente cuánto mide de largo esta línea que va encerrando a este círculo, ¿ya? Y es longitud, ¿ya? Es qué tan largo es. Por lo tanto, se mide en unidades a secas, en centímetros, en metros a secas, no al cuadrado.
Y ahí tenemos esas dos relaciones que están ahí vinculadas con el círculo y con el perímetro respectivamente. Ya, de todas maneras, igual, como el lenguaje es bastante maleable y a veces también un tanto vulgar en ese sentido, a veces igual nos preguntan por el área de la circunferencia, ¿ya? Y ahí tenemos que entender que se están refiriendo al círculo, ¿cierto?, que está dentro de esta circunferencia, ya es lo mismo. Entonces ahí, para no confundirse. Pero es necesario igual reconocer esto, ¿ya? Entonces tenemos por una parte lo que es el área, la superficie, que se mide en unidades cuadradas, y por otro lado el perímetro, que tiene que ver con el contorno, ¿cierto?, de este círculo, y que podría ser el largo de esta línea si nosotros la cortáramos. ¿Ya? Eso sería como lo primero. ¿Qué más? El círculo y la circunferencia están asociados a un número que es súper conocido. Uno de los números, yo creo, raros más conocidos en el mundo. El número irracional más conocido. ¿De qué número estamos hablando? ¿Creen ustedes? Hasta un poeta lo usó para escribir un antipoema bien, bien popular, Nicanor Parra. A ver, estoy tratando de ver el chat porque sé que escribieron ahí, pero esta cuestión no me deja verlo. A ver, ¿qué onda? Ahí está. Pi, po, es una letra. Bien. El número pi, ya que en realidad es un número. Tiene nombre de letra, ya, pero es un número, ya. Justamente, a ver, la gente generalmente lo escribe así, pi, pero en realidad tiene un símbolo porque está asociado a una letra griega, que es la letra pi, por eso se llama letra pi, o número pi, que es más o menos así, ya, el número pi. Y aquí viene la pregunta valiosa, ¿cuánto vale pi? Aquí todos se equivocan. ¿Cuánto vale pi? ¿Alguien sabe cuánto vale pi? Ya, Manuel, ahí Manuel la disparó, ¿ah? Puso primero 3,1456 y puso 3 puntitos. Manuel, ¿nos podría explicar por qué pusiste 3 puntitos? Ya, buena. El Manuel pone ahí porque no tiene un número exacto, llega al infinito si no me equivoco. Correcto, muy bien. Y abajito puso igual 3,14 porque generalmente lo aproximamos para calcular, pero lo que dice Manuel es correcto. Ya, pi, si nosotros vamos a la calculadora, de hecho, aquí está la calculadora, y buscamos el signo de pi, que en este caso está abajo, tengo que apretar el shift, lo pincho, ahí está pi, y le doy igual, para que me entregue el valor, me entrega esta cantidad de decimales, 3.141592654. Pero como dice el Manuel, el pi es un número irracional. ¿Qué significa eso? Que tiene infinitos decimales, ¿ya? Y los decimales no siguen ningún periodo, no tienen como algo que se repita constantemente, sino que son como aleatorios, ya no tienen un patrón de repetición y son infinitos, por lo tanto podríamos estar toda la vida escribiendo decimales de pi. Por eso es que generalmente se aproxima, ¿ya? Entonces, como dice el Manuel acá, generalmente 3,14 y bla, 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 ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer una observación muy importante. Porque a veces, dependiendo de la pregunta, del problema como está planteado en la prueba, nos dicen que usemos el pi equivalente a 3,14, la aproximación. Entonces ahí simplemente ponemos 3,14, aproximado. ¿Ya? Pero hay otras preguntas donde nos dicen que usemos pi igual a 3 nomás, como un número entero. Es una aproximación menos certera. Pero también a veces se pide calcular pi igual a 3. ¿Ya? Y hay otras preguntas donde el pi simplemente queda expresado, no se le da un valor específico, sino que se expresa algebraicamente. No sé si se han dado cuenta por ahí eso, o los que ya dieron la prueba se han dado cuenta de que a veces aparece la respuesta así como 3pi o 4pi. Entonces ahí tenemos esa sutileza que hay que reconocerla. ¿Cómo se generó el número pi? Muy buena pregunta, pero eso no significa que sea fácil. ¿Me decían algo? ¿Me decían algo? No, parece que solo era como ruido. No está, profe, no está. ¿Cómo? No sé si alguien me está hablando o es como...
Como ruido ambiental, ruido ambiental de la tele, ya. ¿De dónde viene el número pi? Pregunta el... ¿Quién preguntó? El Chris. Ya, la verdad es que es una pregunta bien loca porque es una idea súper loca, ¿ya? Primero, el número pi es un número que se descubrió súper atrás, hace muchos años atrás, ¿ya? ¿Cómo se descubre? O cómo, sí, en realidad como que se descubre, porque se descubre después de que los matemáticos antiguos estudiaban los círculos, ¿ya? Estos círculos que nosotros acá los estudiaban. Y en algún momento, ¿ya? Como es un número antiguo, no se tiene mucha noción de si a una persona específica se le puede aludir este conocimiento, ¿ya? Pero encontraron una relación que existía entre la medida del radio de cualquier círculo, ¿ya? Recuerden que todo círculo tiene un radio. Esto no lo nombré al principio, pero más o menos todos lo conocemos, ¿cierto? Hay un centro del círculo, que es un puntito que está en el medio, y hay un radio, que es la medida que existe entre este puntito y cualquier parte de la circunferencia. Aquí como si fuera una rueda de una bicicleta. Entonces aquí yo puedo dibujar el radio hacia todos los lados, como línea recta. Y por supuesto, como ese punto está en el medio, la medida es equivalente en todos lados, ¿ya? Entonces ese sería el radio. Entonces, estos locos, ¿qué es lo que hicieron? Encontraron una relación entre la medida del radio, que es la que estamos viendo acá, ¿ya? Y el largo de la circunferencia. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos cortado esta circunferencia con una tijera? Vamos a volver para los que no, a los que se vienen integrando. Nosotros habíamos pensado delante que si teníamos una tijera, voy a tratar de dibujar de nuevo mi tijera. ¿Ya? Si tenemos nuestra tijera y cortamos aquí, podemos desarmar esta circunferencia y nos queda estiradita así como una cuerda. Entonces esta circunferencia tiene un largo, ¿ya? Ese largo se llama perímetro, que es como la medida del contorno de este círculo. Aquí lo estiramos simplemente, ¿ya? Se llama perímetro. Entonces estos matemáticos encontraron una relación entre la medida del radio y el perímetro, ¿ya? ¿Cuál era la relación? El perímetro, la medida del perímetro, la dividían en el diámetro en realidad, que es 2 veces el radio o el diámetro. Ya vamos a ver esa noción. El radio es la distancia que existe entre este centro que dijimos recién y el contorno de esta circunferencia, como todas estas rayitas que están acá. Y el diámetro, ya, es la longitud completa que tiene la circunferencia de un lado a otro, así, pasando por el centro. ¿Ya? Entonces aquí, si ustedes se fijan, el diámetro está compuesto de 2 radios. De aquí del centro hacia acá es como un radio, y del centro hacia el otro lado es otro radio. Entonces, el diámetro equivale a 2 veces el radio. Entonces aquí yo lo puedo escribir así como perímetro dividido en diámetro, o lo puedo escribir como perímetro dividido en 2 veces el radio, porque es lo mismo. Entonces estos matemáticos se dieron cuenta de que cuando medían los diámetros de los círculos, o los radios, y medían también el perímetro, y ahí lo medían, imagínense, con una cuerda, literalmente. Había un círculo, iban con una cuerda poniéndola por el borde, y la cortaban o la marcaban donde se juntaba completo, y después la medían con una wincha, para que se hagan una idea. ¿Ya? Y después medían el tema del diámetro, y se daban cuenta que el número se parecía siempre, no importa el tamaño del círculo, si era un círculo chiquitito, si era un círculo grande, si era un círculo mediano. Y siempre la división entre el perímetro y el diámetro se daba un número parecido, que era un número cercano al 3,14. ¿Ya? Y claro, después cuando fueron evolucionando también en sus mediciones, porque medir números decimales cuesta mucho. Con la wincha, ¿cierto? A veces uno está haciendo un trabajo, o con la regla está haciendo un dibujo, y cuando son centímetros exactos, como que no hay problema. Pero ya cuando nos tocan algunos centímetros con algunos milímetros, te cuesta ser muy exacto con la regla. Imagínense si estaba hablando no solo de milímetros, sino que de milímetros, o unidades de medida de longitud más chiquititas. Entonces después fueron, digamos, de alguna manera mejorando sus técnicas de cálculo, ¿ya? Y también fueron mejorando su matemática, y pudieron llegar a la solución, ¿cierto?, de que al final de cuentas esta relación era un número racional
y cada vez le fueron encontrando más decimales, o sea, fueron acercándose más a la aproximación. Y ahí fueron saliendo todos los decimales de pi. Y al final le pusieron al número pi, po. Ahora, ¿por qué le pusieron pi? Les mentiría. Seguramente alguien dijo, oh, pongámosle pi nomás, pues no sé, ¿ya? Pero de ahí viene el número pi. Entonces, es la relación que existe entre el perímetro y el diámetro, o 2 veces el radio. Entonces, miren, nos va a quedar así. Si nosotros representamos esa misma idea con una ecuación, que es la que ya está más o menos escrita ahí, nos quedaría, miren, perímetro dividido en 2 radios es igual a pi. Entonces, si yo despejo acá esta ecuación y este 2r que está dividiendo al perímetro lo paso multiplicando para allá, me va a quedar que el perímetro es igual a pi multiplicado por 2 veces el radio. Y esa es justamente la fórmula que vamos a usar nosotros para calcular el perímetro de un círculo o de una circunferencia. Entonces, a veces uno piensa que la fórmula del perímetro se hace en base a pi, pero es al revés, po. El pi está hecho en base a la medida del perímetro y la medida del diámetro y el radio, ¿ya? Ese es como el origen de verdad del número pi y del perímetro de la circunferencia y el círculo, ¿ya? De hecho, que si ustedes se pueden hacer el cálculo y dibujan con un contransportador, con un compás, con cualquier cosa, dibujan un círculo en su casa, ¿ya? Dibujan un círculo, tiene que ser perfecto, sí, ¿ya? Y pescan un pedazo de lana y con la lana le van poniendo aquí alrededor y lo van completando y lo completan, cortan la lana, la estiran y la miden, ¿ya? Y después toman ustedes la medida del diámetro del círculo y el largo de la lana lo dividen en ese número, ¿ya? Considerando que la medición con la wincha no va a ser exacta, ¿ya? Pero hagan la división y se van a acercar a un número muy parecido al 3,14, ¿ya? Y lo pueden hacer con círculos de distinto tamaño y van a poder comprobar empíricamente que esta relación existe de verdad. ¿Ya? Esa es un poquito como de historia y de fundamento de dónde salió el número pi. ¿Se entendió la idea del pi, cierto? Es una idea re loca porque es como súper avanzada en estricto rigor matemática, ¿ya? Pero es re buena. Entonces, ¿el radio era la mitad del perímetro? No, el radio es la mitad del diámetro. Sí, en verdad es una idea súper loca. De hecho, que era una idea súper avanzada para la época. De hecho, que todavía se encuentra muy avanzada. Pues, y el número pi es tan famoso que todavía hay matemáticos que todavía se dedican a seguir calculando decimales de pi. Si ustedes buscan en Google así como el número pi, les va a salir mucha información y van a encontrar, pueden encontrar datos como, por ejemplo, cuántos decimales del número pi se conocen hasta el momento. Porque como son infinitos, uno podría estar calculándolo, como les decía, toda la vida, pues. Entonces, hay gente que se dedica literalmente a ir encontrando cada vez más un decimal más de pi. Otro dato friki es que hay competencias del número pi, pues. Son como de memoria. Es como la persona que puede memorizarse más números, más dígitos decimales del número pi. Hay una película, no sé si vieron se llama Life of Pi, o La historia de Pi, que es del niño indio que se pierde como en un barco con un tigre. No sé si la vieron. O Una aventura extraordinaria, Una aventura fantástica, no me acuerdo qué nombre tiene en español. Pero es de un niño indio que el papá como que tiene un circo y viajan a América con el circo y como que en una tormenta como que queda la pura embarrada y queda el puro niño como en el barco sobreviviendo como con un tigre básicamente y con unos animales más, pero al final queda él con el tigre y el loco cuenta como su historia, pues, y el loco se llama Pi, porque el nombre verdadero del loco se llama Piscín. Por una historia bien loca que cuenta que el tío era bueno para nadar y era cuestión loca. Entonces, como le decía, no le gustaba que le dijeran piscín porque lo molestaban en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que hizo este niño? Cuentan ahí como anécdota en la película, se aprendió los decimales de pi, se aprendió hartos decimales de pi para que le dijeran pi porque se sabía muchos números de pi y no por la historia rara que tenía su familia con respecto a la piscina. Y ahí muestran, por ejemplo, cómo en el colegio estaba ahí anotando ahí en la pizarra el número pi y sabía hartos decimales. No sé si lo cachan, ahí algunos dicen que lo han visto, ¿ya? Pero eso es cierto, o sea, hay competencia a nivel internacional donde la gente se memoriza los decimales del número pi y compiten. Y compiten y le dan un premio al que se aprende más, po.
Ya, en fin, entonces el número pi es súper conocido por lo mismo, po. Tiene harta historia. Ya, y así con el número pi, po. Ya, entonces habíamos hablado, ¿cierto?, de la circunferencia. Reconocemos que tiene el centro, ya que lo representamos con un puntito en el centro, literalmente, y generalmente se representa con una letra O, el centro. Y si yo desde el centro dibujo cualquier línea recta que vaya hacia la circunferencia, como por ejemplo esa, es lo que llamamos el radio, ¿ya? Y por supuesto que es el mismo en todo el círculo o la circunferencia, ¿ya? Y si yo mido la distancia total desde un extremo del círculo o circunferencia hacia el otro, y siempre pasando por el centro, ya esa medida completa se llama diámetro. ¿Ya? Entonces de aquí viene la relación, que es importante mencionarla, ¿cierto? Que el diámetro, para que no nos confundamos, es igual a 2 veces el radio, ¿ya? O 2 por el radio. ¿Por qué? Porque si yo tomo el radio como está acá hacia allá y después lo completo hacia acá, ¿cierto? Se forma el diámetro, que es lo mismo, ¿ya? Importante. Y el perímetro, que dijimos que era el largo que tiene el contorno, lo que aquí sería verde, ¿ya? El contorno de esta circunferencia, y que el área sería el círculo, que es el relleno, y se mide en unidades cuadradas. ¿Ya? Y así, yendo rapidito, esto hay fórmula. ¿Ya? Tenemos la fórmula del perímetro, que es la que vimos recién. ¿Cómo se calcula el perímetro? Simplemente tomo la medida del radio, ¿ya? La multiplico por 2 y la multiplico por pi. ¿Ya? Y esto lo puedo ordenar más bonito. Generalmente uno dice 2 por pi por r, para que quede más bonito, porque suena más bonito decir 2 pi por r, ¿ya? Pero es lo mismo que decir r por 2 por pi, pues si el orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? Y esta es lo que nosotros llamamos la fórmula del perímetro. Como 2 por r es lo mismo que el diámetro, en algunos libros aparece como diámetro por pi, porque es lo mismo, pues. Si yo tomo el 2 y lo multiplico con el radio, es lo mismo que el diámetro, ¿cierto? Entonces puede aparecer de las dos formas, pero esta es como la más popular, porque suena más bonito, 2 por pi por r, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Eso sería el perímetro. ¿Y cómo se calcula el área del círculo? También hay otra fórmula, ¿ya? Y el área sería pi multiplicado por el radio al cuadrado. O sea, el radio elevado a 2. ¿Ya? Esta sería la fórmula para el área. Y la otra para el perímetro. Y eso es básicamente todo lo que hay que saber con respecto al área y al perímetro de un círculo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá un circulito y les digo que tiene diámetro que vale 10 centímetros, ¿cuánto vale el perímetro? No necesariamente te dan siempre el valor del radio, a veces te pueden dar el valor del diámetro, como lo puse yo ahora. Pero si a uno le dan el valor del diámetro, implícitamente le están dando el valor del radio, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el óvalo? Ya, el óvalo, si bien es cierto, uno cree que se parece mucho al círculo, en realidad son súper distintos en sus propiedades. Ya, el óvalo tiene un nombre específico, en realidad óvalo es como el nombre, como por decirlo de alguna manera, vulgar, pero en realidad se llama elipse, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con el círculo, así que no nos vayamos para ese lado. Ya, si aplicamos lo que acabamos de decir, y yo les digo que hay un círculo que tiene diámetro igual a 10 centímetros, ¿cuánto sería su perímetro? ¿Cuánto mide el perímetro? 31,4 dice el Manuel. ¿Qué dicen los demás? O las demás. Vi que está la Ale también por ahí que se sumó. 20 dice la Ale. ¿Sí? 20 pi dice el Cris. Ya, vamos a ver cómo sería, pues. Ya, entonces acuérdense que aquí está la fórmula aquí está la fórmula del, ¿cuánto se llama? Del perímetro, pues. Podemos usar esta directamente, que está relacionada con el radio, o la podemos usar así directa porque ya nos dieron el diámetro. Ya, pero antes de decidir incluso eso, si me dicen que el diámetro vale 10, ya, yo igual puedo automáticamente reconocer que si el diámetro vale D, entonces el radio vale
5, ¿cierto? Porque es la mitad. Siempre el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si me dicen que el diámetro vale 10, automáticamente yo reconozco que el radio vale 5. ¿Ya? Y así yo puedo utilizar cualquiera de las dos fórmulas, porque son la misma, ¿ya? Solo que está como expresado de forma distinta. Entonces puede ser que yo diga, ya, diámetro por pi. Si digo diámetro por pi, entonces reemplazo. El diámetro vale 10 y pi vale, por ejemplo, puede ser 3,14. Pero usemos el de la calculadora, por ejemplo. Oye, porque ahí depende, ¿cierto? Si yo uso la aproximación o lo uso completo. Si yo digo 10 por pi y asumo que pi lo aproxima a 3,14, sería 10 por 3,14. Y en ese sentido, podríamos decir que el perímetro mide 31,4 centímetros. ¿Ya? Cosa que estaría correcta, ¿ya? Pero también podríamos considerar el valor completo de pi. Entonces pongo 10 por, y para eso tengo que ocupar el pi de la calculadora. Entonces aprieto Shift, busco acá el pi que está con amarillo, por eso aprieto el pi, le sigo el Shift, y dejo 10 por pi. Y cuando yo lo haga, me va a aparecer el decimal con más decimales, ¿cierto? Porque estoy ocupando todos los decimales de pi. Entonces antes no había dado 31,4, ahora me va a dar 31,4 y me va a agregar más decimales. Va a ser un poco más exacto, ¿ya? Pero se puede hacer, ¿ya? Y también podría pasar lo que dice el Chris, que puso por ahí 20 pi, ¿ya? Pero no sería 20 pi, sino que serían 10 pi. Fíjense que si yo aprieto el botoncito y me lo deja expresado algebraicamente, 10 pi, ¿ya? Pero básicamente esa sería la idea, ¿ya? Yo podría dejar 10 pi centímetros o podría dejar 3,4 centímetros, o si queremos ser más exactos, cuando ocupamos el valor completo podríamos poner 31,4, 1, 2 y no me acuerdo qué más decimales tenía. Ya, esto va a depender simplemente del rigor o de lo que esté solicitando la pregunta, ya, porque si la pregunta ahora yo le agregamos ¿cuánto vale el perímetro si es que pi vale 3? Ah, ya, entonces en ese caso específico, cuando usemos el cálculo, en vez de poner el pi de la calculadora o en vez de poner el pi 3,14, tendríamos que poner el pi igual a 3, ¿cierto? O si la pregunta dice exclusivamente, no, ¿cuánto vale si es que pi vale 3,14? Ah, entonces nos está diciendo que específicamente tendríamos que utilizar el pi igual a 3,14. ¿Ya? De hecho que si, por ejemplo, nosotros vamos a ver la guía, ¿ya? La guía que es la que les comentaba, si la vamos a ver, aquí nos dicen, miren, ¿qué dice ahí? Dice, para realizar los cálculos considere pi igual a 3. Entonces eso significa que para este caso en particular, no importa si nosotros vayamos a calcular el área o el perímetro, el valor de pi que tenemos que usar es 3. ¿Ya? En la de abajo también nos dicen 3. Puede que en alguna nos digan 3,14, creo que en esta aquí, miren, en esta en la 8, aquí nos cambian, nos dice considere el valor de 3,14. Entonces ahí hay que estar atento a lo que nos dice la pregunta para saber cuál es el valor específico que tenemos que utilizar del número pi, ¿ya? Porque podría variar, insisto, dependiendo de lo que diga la pregunta. Así que hay que estar ahí como ojo al charqui con eso. Ya, entonces así como yendo al grano, aquí podríamos tener las tres opciones dependiendo de lo que diga la pregunta, ¿ya? Vamos a quedarnos con la que dice que pi vale 3, ¿ya? Para que le demos un valor exacto y no nos quedemos todos como enredados, ¿ya? Entonces lo hacemos de nuevo, asumiendo que pi vale 3, ¿ya? Entonces, si hacemos el cálculo asumiendo que pi vale 3, voy a borrar esto acá por mientras, nos quedaría reemplazar, ¿cierto?, el diámetro, que es 10, y pi, que sería 3. Y 10 por 3 es 30, así que la respuesta para este caso con pi igual a 3 sería que el perímetro es 30 centímetros, ¿ya? Y si nos preguntan por el área, ¿ya? Si nos preguntan ahora por el área del círculo, tenemos que reemplazar ahora en la fórmula que está acá abajo. Pi por el radio al cuadrado. Entonces, si nos dicen que pi valía 3, ponemos 3 por el radio, que habíamos dicho que era 5, ¿cierto? Porque es la mitad del diámetro. Entonces aquí que sería 5 al cuadrado. Y calculamos. Acuérdense que primero se calcula la potencia, lo pueden meter directo a la calculadora. Ya 5 al cuadrado es 25, y eso después lo multiplico por 3, que nos vendría a dar 75, ¿cierto? Entonces en este caso, si es que pi vale 3, el área sería 75 centímetros, pero al
cuadrado, porque es superficie, entonces van en centímetros cuadrados. ¿Se entiende el tema del área y el perímetro del círculo? Ahí la Ale había puesto 75, perfecto. El Manuel dice 78,5 porque le puso 3,14. Claro, ahí habría como una pequeña variación que sería, entre comillas, más exacto, pero recuerden que siempre manda lo que indique la pregunta, ¿ya? Porque la pregunta tiene que indicar el valor de pi, así que tenemos que hacerle caso a lo que dice la pregunta, ¿ya? Eso que fue al ojímetro nomás, profe, ¿ah? Ah, fue el ojímetro. Bien. Está afinando bien el ojímetro, lo tiene bien ahí calibrado, bien. Ya, ahora que ya vimos esta parte del... Si no lo indica, debiese ser 3,14. En general, si no lo indican, Manuel, uno tendría que usar el pi algebraicamente. O lo que nosotros decimos se deja expresado nomás. Por ejemplo, acá arriba, podríamos decir que el perímetro es 10 por pi nomás. 10, y lo dejamos así, 10 pi. ¿Ya? Pero es raro que en la prueba lo pongan así. En la prueba generalmente le dan un valor específico, que sea como el 3,14 o el 3. Porque sería raro, por ejemplo, que uno porque recordemos que en la matemática la gracia, si bien es cierto hay estudio más teórico, aplica solución a la vida diaria. Pues entonces uno en la vida diaria nos anda diciéndole a la gente, oye, ¿sabes qué? Hagamos sopaipilla. Ah, ya, ¿de qué tamaño las quería hacer? No, no tan grandes, que el área sea, no sé, que el área sea 15 pi. Uno no dice eso, pues, ¿cierto? Oye, ¿o de qué aro es tu bicicleta? ¿Qué aro usa tu bicicleta? No, usa aro 29 pi. Es como raro, pues. Entonces ahí, por eso generalmente se usa darle siempre un valor. A ver, no tiene un valor definido, o sea, sí lo tiene definido, pues, solo que para los casos concretos, como son casos específicos, se le da un valor porque hay que aproximarlo, porque tiene un valor que está definido, digamos, pero es infinito en cuanto a la cantidad de decimales que tiene, ¿ya? Por eso el concepto de infinito ahí es como un poquito raro, porque cuesta comprenderlo. Dice, pucha, está definido, pero es infinito, entonces no está definido. Pero en realidad sí está definido, pues, ¿ya? Pero está definido como infinito, ¿ya? Pero no es que el valor sea infinito, pues, no es que el valor sea infinitamente grande, sino que tiene infinitos decimales, que no es lo mismo tampoco, ¿ya? Ya teniendo más o menos clara la noción del área y del perímetro, vamos a ver la pregunta que nos decía la Gabriela, pues, ¿ya? Porque hay que primero saber eso para poder hacerlo. Entonces dice, los rayos de las ruedas de una bicicleta miden 30 centímetros. Bueno, aquí debería decir 30 centímetros. En la guía que nosotros mandamos estaba corregido. Le habíamos puesto aquí los 30 centímetros. 30 centímetros. ¿Ya? Miden los rayos de las ruedas de la bicicleta. Dice la pregunta, que es la 6. ¿Cuántos metros recorre la bicicleta si la rueda da 100 vueltas? Para realizar los cálculos, considere pi igual a 3. Entonces aquí fíjense, chiquillos. Si yo trato como de dibujar esta rueda aparte, ya tendríamos que claramente dibujar un círculo. ¿Ya? Y los rayos de la bicicleta, fíjense que parten en el centro, pues, en lo que es la masa de la bicicleta o la manzana que le llaman, ¿cierto? Ahí donde se conecta la rueda a la bicicleta. Y ahí estaría el rayo para allá. Y dicen que el rayo mide 30 centímetros. Entonces, básicamente, este rayo está haciendo referencia al radio de esta bicicleta, que es 30 centímetros. ¿Ya? Y ahora vamos a la pregunta, porque la pregunta es la que importa, po. Dicen, llegó el profe Juan. No hay perdón ni olvido. Espero que no me haya estado pelando, compadre, ¿eh? No, para nada. Todo lo contrario. Lo estábamos echando de menos, profe. Estás inspirado dando explicaciones, ¿eh? Estaba inspirado, sí. Ni siquiera me di cuenta que había llegado. Que aquí la Gabriela ya había revisado la guía ya, pues entonces preguntó al tiro, profe, tengo una duda con la 6, así que nos fuimos al tiro a esa. Bien, me parece. Y ya explicamos el tema del círculo, ahí estuvimos hablando un ratito de pi, los chiquillos ahí le pusieron harto color. Hablamos del número pi, que tiene harta historia el número pi, le contaba a los chiquillos. Sí. Hasta ¿Le conocen harta historia? Es que ahí estuvimos hablando un poquito, po. Así que el tema de las competencias, los dígitos decimales de pi y todo ese tema, po. Bien, la carrera a tratar de descubrir que pi no es un número irracional. Claro, Infinito.
de buscarle un tope. Claro, le decía a los chiquillos que hay gente que se dedica a eso, po, a su vida, a ir calculando los decimales de pi, a ver si es que en algún momento dejan de salir, po, o no. Dicen que esa es la intención de ellos. Claro, Tratar de encontrar un periodo inmenso, porque imagínate la cantidad de... Son millones de cifras después de la coma que han encontrado. Piensan que hay un periodo enorme que podría dejarlo como un decimal periódico. claro. Semiperiódico, en ese caso. Bueno, hay de todo, hay algunos que se oponen a ese pensamiento y dicen, no, si está demostrado que es irracional, están perdiendo su tiempo. Sí, Pero hay de todo, siempre están los que van contra todo y, bueno, por investigación. Pues ahí la curiosidad también. sí, pues hay gente que está dedicada a eso, a elaborar programas de computación para descubrir más cifras decimales. Claro. Así que de eso hablamos un poquito, así que hemos hablado harto con los chiquillos hoy día. Bien me parece. Ya, y justo nos llegó a la pregunta de la bicicleta, pues. Justo llegó, profe. Buena la bicicleta, ¿o? Es buena la bicicleta. Ya, pues, sigamos con ella, pues. Entonces, fijémonos, chiquillos, que lo que nos está preguntando acá es cuántos metros recorre la bicicleta si es que la rueda da 100 vueltas. Entonces aquí hay que tener igual un poquito de imaginación para darse cuenta cómo está influenciando la medida de la rueda en los metros que avanza, pues. Entonces acá, por ejemplo, lo que yo podría hacer como para tratar de explicarlo es imaginarme aquí ponerle una marca a la rueda, literalmente una marca. Entonces si nosotros le hacemos una marca ahí a la rueda, que es donde está apoyada en este momento en el piso, y marco eso, digamos, por ejemplo, como el metro cero, El inicio. claro, como el inicio, y Haga una rayita en el piso también. ahí, en el piso. Y esta, Es... y esta rueda empieza a girar, pues, ¿cierto? Y cuando la rueda gira, como está apoyada en el piso, no se queda clavada aquí, pues, sino que la bicicleta avanza, pues. Y yo la puedo hacer avanzar, no sé cómo poder representar ese giro aquí, ¿cierto? Va avanzando y la bicicleta se viene haciendo hacia adelante, pues. Imaginemos que esa es mi bicicleta. Sí, Ahí, se movió, pues, ¿cierto? buena, Y ahí, ¿eh? denle nomás, profe, diga soporte. Pone exigencia el tener la pizarra en las manos, ¿ah? Sí. Lo obliga a dibujar bien, ¿eh? Exactamente. Hay que usar harto la imaginación. Sí, Entonces acá, chiquillos, después de que nosotros damos un giro completo, deberíamos llegar a la marca de nuevo, ¿cierto? Aquí a la marca de la bicicleta. Y claro, si nosotros tuviésemos una bicicleta, simplemente la pescaríamos, haríamos estas marcas y mediríamos, ¿cierto?, cuánto fue lo que avanzó, po. Pero en este caso no tenemos la bicicleta, po. ¿Ya? Pero uno se puede preguntar, el recorrido que hizo esta rueda, ¿con qué elemento del círculo que la compone está relacionado el recorrido que tuvo esta bicicleta a lo largo que se iba arrastrando y girando por el piso? Eso es lo que hay que preguntarse. Y ahí espero que ustedes puedan hacer algún comentario. ¿Con qué elemento o con qué parte del círculo, ¿cierto?, que es esta rueda o circunferencia, ya está relacionado lo que avanzó? Ay, dispararon al tiro. No, si estos cabros son secos, profe. Yo no sé dale, por qué. dice con el diámetro. Yo no sé por qué le estamos haciendo clase, profe. Estos cabros ya Y están el capos. Chris dice con el perímetro. Perdón, dice Lare. A ver qué va a decir ahora. Ah, con el perímetro, bien. Ya, ¿y por qué el perímetro, chiquillos? Les pregunto yo, ¿por qué el perímetro? A cualquiera de los dos que fueron los que dispararon primero. ¿Por qué el contorno? Mire qué buena pregunta, o sea, qué buena respuesta la del Manuel. Porque el contorno es el que se mueve. Mira, pero yo encuentro que es mejor la de la Ale, dice, sería la rueda. Sería la rueda. Sería la rueda misma, mira, que está llena. Claro, lo que sería el En caucho. este caso. Claro, el caucho, ¿cierto? La goma de la cuestión. El neumático. La cámara, claro, esa cuestión. Es lo mismo. Ahí está la pelea. Es lo mismo. Claro. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Los demás que están ahí como en silencio? La Esther, la Gabriela, no sé, la Rosita. ¿Está la Esther? Chuta que está calladita. Hola, Esther.
Hola, profe. Está ¿qué de tal? Hola, visita. profesor, estamos súper concentrados, profesor, usted supiera. Nos sale humo de las cabezas pensando, por lo menos a mí. ¿Cómo Bien, está usted? bien, pues ¿y ustedes? Qué bueno. Echándolo de menos no se veía por ningún lado, pero no pregunté por usted. Sí, me tenían ocupado trabajando. Mire. Pero habíamos No, preguntado por usted, esto de profe. hacer dos Sí, pegas, habíamos preguntado. esto Ah, de hacer dos pegas uno lo obliga. ah, Sí, pues usted verdad. vive a provincia, dice usted. Pero así es la vida, pues chiquillos. Ustedes más que nadie sabe que hay que ponerle el hombro nomás. Así es, ponerle el nombre nomás. Ahí yo haría un comentario, ¿ah? Y esa es una de las cosas que nosotros, todos, hago el comentario porque ustedes son adultos ya, pues chiquillos. Entonces, tienen una mirada más crítica de la escuela. Y de hecho tienen a sus hijos en la escuela y eso los hace de tener una preocupación. Entonces a mí me queda dando vuelta el tema este de uno debiera, uno como profesor debiera darle el problema a ustedes sin decir, sin dar ninguna pista, sin dar ni siquiera un esbozo de pista. Y ustedes debieran razonar para resolver. Primero tratar de comprenderlo y empezar a buscar las posibles soluciones. Entonces, ¿cómo? Aquí el problema era cómo yo me doy cuenta lo que recorrió la rueda al dar una vuelta. Ese era el problema esencial. Esencialmente ahí estaba centrada la situación. Pero en Chile estamos acostumbrados a hacer estas cosas, pues, a decir cómo se resuelve. Entonces, uno dice, uno da las pistas. Y eso es lo que nosotros como profes debemos tratar de ir dejando de lado y ustedes entrar más al razonamiento. Entonces, porque si nosotros les decimos siempre cómo se hace, ustedes nunca van a razonar, pues van a usar nuestro razonamiento para resolverlo. Y por eso después tratan de aprendérselo de memoria y les cuesta tanto, porque como el razonamiento no lo hicieron ustedes, lo hicimos nosotros. Entonces, esa marquita que dice el Carlos ahí, esa marquita se les tenía que haber ocurrido a ustedes. Por último, pescando una moneda y haciéndole el experimento. Tomo una moneda, la marco, doy la vuelta y veo cuánto avanzó. Y aquí, y esa longitud que recorrió, ¿a qué a qué elemento del círculo, la circunferencia, con cuál de ellos está relacionado? Y ahí ustedes están cachando que eso es lo que pasa. Pues estas cosas, cuando la Ale dice, esa rueda de bicicleta no es un círculo. Pues. Es evidente que no es un círculo, porque si fuera un círculo, yo no podría pasar la mano de un lado para el otro la de la rueda. Ahí lo que vale simplemente es la cámara, la llanta y la técnica que usaron algunos para poner los rayos que permita que esa rueda pueda girar. Pero si uno ve ahí, no hay nada, no hay ninguna superficie entre los rayos. Yo puedo pasar la mano para el otro lado, ¿se dan cuenta? Entonces, como decía la Ale, es precisamente la rueda misma la que hay que medir. Está bien, me parece buena esa idea. Claro, pues Y ya bueno, algunos ya lo asocian con el perímetro. claro. Y ahí, bueno, y algunos ya tiraron hasta la respuesta. Ahí el que dice la D. Sí, pero en la práctica uno dice un círculo para darle una forma. Ay, la circunferencia no tiene forma. No, sí, profe, pero es que al menos yo voy asociando, no sé, por la tele digo un rectángulo, una cosa así, solo para decir algo, no es que uno lo va a medir de esa forma.
Sí. La diferencia, Esther, es que el rectángulo uno lo entiende como lo que está adentro y su contorno. Todo lo entiende como rectángulo. Si tú te compras un sitio rectangular, lo estás entendiendo como todo lo que está dentro del sitio y también su contorno. Incluso peleáis por su contorno. Si alguien te lo quiere usar, por ejemplo. Pero en el caso de la circunferencia, eso marca la diferencia. Es la única figura que tiene un nombre especial para lo que está dentro y otro nombre especial para lo que está afuera. Cuando tú habláis del cuadrado ¿no? Y el contorno no tiene un nombre especial y lo que está dentro tampoco tiene un nombre especial. Entonces, en el caso de la circunferencia, nos pasa esa cosa, que su contorno tiene un nombre y la parte de adentro, la superficie, tiene otro nombre. Por eso nos pasa esa cosa. Dale nomás. Ya, bueno, sí, pues eso igual lo estábamos comentando delante, pues. Y que le decía a los chiquillos, porque a veces uno se deja llevar por el lenguaje de alguna manera más vulgar, que fácilmente, claro, decirle círculo y circunferencia como si fueran una misma cosa, pues, y cuando no lo son. Ah, claro. Ahí es como ya, es como lo decía, es como la vulgaridad, pues, si la gente comúnmente dice eso, no, el círculo. Incluso uno puede decir una pelota, la gente le habla de una pelota y la gente dice, no, es circular. Pero las pelotas no son circulares, pues. ¿Cómo son las pelotas? Sí, pues las pelotas no son circulares, ¿cómo son? Pero uno se entiende, dice la... Redondas, dice el Manuel. No, claro, sí, igual son cuerpos redondos, pues son redondas, pero son esféricas, por cierto, o por lo menos asimiladas a una esfera más que a un círculo como tal. Entonces, claro, es una cuestión como de lenguaje también, pero claro, si estamos aprendiendo tenemos que aprender bien y lo que estamos viendo. Ya, sigamos con el cálculo para que no nos perdamos, porque veo que ahí están diciendo, oye, ¿cómo te dio 1800? ¿Cómo te dio 18.000? Le dice aquí. ¿Qué? 180, pregunta la Ale. Pero harta respuesta. Sí. Ya, pues entonces dijeron ustedes está asociado al perímetro, que es como lo que decía la Ale, ¿cierto? La medida de la rueda, pues, que es justamente la medida de la longitud del círculo, el contorno, perdón, de la circunferencia, el contorno de lo que podríamos llamar el círculo, lo que está encerrando al posible círculo. Pero en el caso de la rueda, como bien dice el profe, es simplemente es la circunferencia y el perímetro, como ustedes mismos lo dijeron. Entonces, bueno, los chiquillos ya dieron la respuesta que era 180. La verdad que ya, profe, ya estudiamos un poco el círculo antes, así que... Dice, pero por acá dicen que son 18.000. Claro, bueno, ahora vamos viendo. Entonces, El ya Manuel dice que son 18.000. habíamos ya... le faltó... Vamos a tener que agregar una E. Una para E, ponernos claro, 18.000. 18.000. Entonces, ya habíamos estudiado con los chiquillos cómo calcular el perímetro de la circunferencia. Y a ver que alguno de los chiquillos me ayude, pues. Ya sabemos que hace referencia al perímetro. ¿Cómo lo calculamos si ya sabemos que los rayos medían 30 y que los rayos claramente hacían referencia al radio como lo habíamos hecho antes? 60 por pi, dice el Manuel. Ya, 60 por pi. Ocupando la fórmula del perímetro. Usando la fórmula del perímetro, dice la Gaby. Ya, claro. ¿La Gaby? Ya. Era 2 por pi por r. Ya, ¿cierto? Podía ser, Por pi por r. podía ser Bien. interpretada 2 por pi por r, ¿cierto? Lo que si reemplazamos en este caso específico nos quedaría 2 por 3 por 30. Acuérdense que decía aquí, Era 180. claro, o también lo que decía el Cris está bien, ¿cierto? Podíamos poner 60 por pi, porque acuérdense que habíamos dicho que 2 veces el radio es lo mismo que el diámetro, y si el radio vale 30, el diámetro es 60, ¿cierto? Así que está exactamente igual. Y pi valía 3, ¿ya? Así que en ambos casos, y como dijimos, da lo mismo. Y que Igual justamente llegan a 180. es 180. ¿Pero 180 qué? Eso.
180 ¿qué? 180 qué. ¿Ah? Metros. Sí. Pero ¿Metros? profesor, ahí Los yo llegué cuadrados. hasta ahí porque me quedó la duda, porque dice si la bicicleta da 100 vueltas. Claro. Pero ya vamos a Y llegar ahí ahí. me quedó la duda. Ya vamos a llegar ahí. Pero primero esto. Qué buena, ¿eh? Qué 180 buena, ¿qué? ya. 180 ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si estamos, porque ahí nos dicen que el radio mide 30 centímetros. Metros. ¿Qué son esos Ah, 180? 180 centímetros. Eso. ¿Centímetros? Ya, pues. No, Ya, pues. O metros. sea, cuando recorrió ese trayecto la rueda, lo que recorrió fueron 180 centímetros. Exacto. Sí. Pero eso es una parte del problema, po, porque bien dijo la Gaby, son 100 vueltas. Po. Son 100 vueltas. Vuelta. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para saber cuánto sería recorriendo en 100 vueltas? Ahí está tirando, mira, el Manuel, como había dicho él, 18.000, está tirando ahí la bronca con su respuesta. O sea, por 3, porque si vos, ya, pi, como, y después 180 por 100, dice el Manuel. Ya, Claro, pues 180 ahora habría que multiplicarlo 180 por una vuelta y como son 100 vueltas, por 100, ¿por cierto? por 100. Y esto Entonces, serían ¿cuánto les da? centímetros, no nos olvidemos. ¿Y cuánto es 180 por 100 aquí para los que son desconfiados? Vamos a usar la calculadora. 18.000. 18.000. 18.000, ¿qué? Vuelvo a preguntar. Sí, 18.000, que esa es la clave. Centímetros, dice el Manuel. Pero ahí las respuestas no están en centímetros. Ah, están en metros. Ojo entonces, Metros, dice el metros. Carlos. Metros. Ojo entonces, porque lo que nos dio a nosotros son 18.000 centímetros. Habría que dividirlo, dice el Manuel, para llegar a metros. Ya, pues, ¿y si hay que dividirlo por cuánto? ¿Por cuánto sería? Por 10, dice el Manuel. ¿Quién da más? Ah, ¿quién da más? La regla de 3. Ya, regla de Ya, 3 pues puede haga ser, la po. regla de 3, pues si usted puede hacer lo que quiera. 18.000 por 1 dividido por 100. Y ahí da 180 metros. Bien, mire. Ahí, Dividido por 100. Eso. A ver, ojo chiquillos, porque yo creo que igual están produciendo una confusión. No es que acá sean 18.000 metros, ¿no? Acá siempre van a ser 18.000 centímetros porque es la unidad de medida con la que nosotros partimos. Lo que tenemos Con que la que se hacer, hizo el cálculo. claro, por eso son centímetros. Lo que pasa es que la respuesta está en otra unidad de medida, pero no es que nosotros tengamos que decir, ah, entonces cambiemos acá, pongámosle metro. No, pues hay que hacer una conversión de unidades de medida. Que es No lo que está equivocada ni la pregunta ni las alternativas. claro. Y ustedes han estado súper bien en lo que han hecho. Lo que pasa es que tienen que tener la preocupación de que la unidad de medida con la que nosotros trabajamos no es la misma con que están escritas las respuestas. Por lo tanto, hacer la conversión es fácil en este caso, pues. Como decía la Gabriela, una regla de 3 simple. Sí, pues. Claro, pero ahí hay que tener clarito también el tema de las medidas, porque hay algunos que se confunden. Llegan y van a buscar la alternativa rápidamente. Claro, pues. Entonces hay que acordarse que cada 100 centímetros tenemos lo que llamamos un metro, o que un metro equivalen a 100 centímetros. Y de ahí sacó la regla de 3 la Esther. Profe, Dígame. claro, yo no me había dado cuenta que arriba estaban centímetros, entonces cuando es 180 es 1,8 por 100 nomás, po. Ahí era Eso también. 180. Ahí tiene otra técnica, ¿ves? La Esther Mire, dijo, Me he dado cuenta mire. que ah, estaban centímetros arriba. mejor cambia el tiro eso, pues si son 180 1,8. centímetros, son 1,8 metros, dice. Y lo cambio a metro al tiro y después lo multiplico por 100.
Y aquí, como se Claro. multiplica, se agregan los ceros, dice ella, y rápido 180. También es una técnica, pues también Además es que una forma. el cálculo se lo va a hacer la calculadora, pues chiquillos. y Claro. chiquillas. Es más fácil. Exactamente. Es una técnica. Ahora, si uno se da cuenta de eso, puede hacer el cambio cuando quiera, po. Lo puede hacer al Ok, está inicio compartiendo pantalla. o lo puede hacer después que tenga todo el resultado. Claro. Ya. Entonces ya Bien. picando aquí. Me parece. Oiga, Claro. le quiero decir una cosa. Ahí, en el donde está la bicicleta, Acá. dice, los rayos de la rueda de una bicicleta miden 30, decía. Y usted me dijo que faltaba centímetros, pero lo que pasa es que el recuadro se achicó, entonces se bajó centímetros y no se ve, pero está escrito ahí. Ah, no, sí, profe, no es por eso, es porque yo no alcancé a descargar la actual en este compu, entonces yo le escribí encima. Esta es como la primera que habíamos hecho. Sí, bo. Por eso lo puse después yo aquí, pero cuando la mandamos la que decía centímetros, así que Sí. tranqui. Por eso le expliqué igual a los chiquillos, para que no se confundieran. Ya, vamos nomás. Y vamos a la otra, po. Claro, Y entonces si eran las ruedas dan 180 500 metros. vueltas. Sí es 180 metros, dice la Esther. O sea, la C. Y cuando sale esa letra a mí me da C, po. Sí, pues son 180 metros al final. Haciendo la conversión. Bueno, para los que están medio complicados, de centímetro a metro hay que dividir por 100. Entonces dividen el Sí. 18.000 en 100 y dan los 180. No había visto los centímetros, pero si lo dijimos, pues, Cris. Un tirón de oreja. No había visto los centímetros. Mira, después de todo lo que hablamos, pa. Ya vamos a la 7, pues, profe, como dice usted. Si las ruedas dan 500 vueltas, Yo me estaba confundiendo. Ya. Si dan 500 vueltas, La misma medida de arriba, 1,8 centímetros. ¿O no? ¿por qué duda usted? A ver, No es que ¿le no. cambiaron la bicicleta? Ahí sería 900 metros entonces. 1,8 por 500. 900 metros. perdón. Oh, coronavirus. A ver, ¿quién encuentra cuántas maneras distintas para resolverlos vamos a encontrar? A ver, digan su... Cuando dé la respuesta, por favor, digan cómo lo hicieron. Vamos a anotar por mientras la de la Esther, ¿ya? Que dijo 1,8 por 500. 1,8 por 500. Eso dijo Esther, ¿verdad? Sí, porque la rueda dijo es la misma. Y eso dije yo, profe. No Muy me han bien. cambiado la bicicleta, así que es la misma. No se desinflaron 900, mira. no se desinflaron las ruedas. Y esa respuesta estaría en centímetros o metros, Esther. 900 metros. Ah, bien, bien. Dividido en 100. Ya aquí No creo que el manual dijo dividido en 100. es que el Manuel puso 180 por 500 dividido en 100. Ah, ya. 180 por 500 dividido en 100. ¿Ya? Esta es la 1 que dio la Esther, esta es la 2 que dio el Manuel. Ya, vamos a ver aquí en la calculadora también para que lo podamos ver todos. 180 por 500, Por 500 dividido dividido en 100. 100. Mire, 900, mira. Le dio lo mismo. 900. Suerte, ¿eh? El Cris, yo lo hice 2 por 3 por 0,3 y por 500. Escríbelo ahí, 2 por 3 por 0,3. Se fue en la hora el Cris. Sí. Y por 500.
pero que explique por de dónde sacó estos números tan raros, pues que lo explique. Se está riendo ahí de todos nosotros. Al ojímetro. A los... No conocía el aljímetro, el Chris. Ya, alguien puede, de repente alguien distinto al Chris, ¿podría explicarnos? Que no se lo- sea el Chris. Claro. ¿Qué quiso decir el Chris ahí en ese cálculo que nos dio? O sea, ¿qué hizo, mejor dicho? hizo la Hizo la otra, otra forma del perímetro, dice el Manuel. ya, pero solamente eso. Cuando dice la otra forma se refiere al 2 por pi por r, ¿cierto? 2 por pi por r, claro. Pero, ¿solo eso hizo? Creo que me equivoqué. Hasta ahí lo entendí. Pero está ahí encaminado el Manuel, ¿eh? Sí, está bien encaminado. Hizo la otra fórmula del perímetro, ya. Hasta ahí le entendí. ¿Y los demás? ¿O les demás? Él tiene que explicar cómo lo hizo, dice Esther. Él, ya, bien. El 0,3, no sé de dónde lo sacó, dice el Manuel. Sí, vos Cris explica. Sí, pues Cris, explica. ¿De dónde sacaste el 0,3? Ya vos Cris, no queda de otra. Ahí puso. Pasé el 30 centímetros a metro. ¿Cuántos metros serían 30 centímetros? Esa es la pregunta. Ajá, ahí la pillaste, pues Manuel, entonces. Ahí está, pues justamente, pues lo que hizo el Chris fue también ¿Qué pasar crees? fue también pasar a metro, pero pasó a metro mucho más Al antes. tiro, al Claro. tiro, al tiro. Y pasó a metro al tiro ahí, la medida inicial de los rayos. En vez de tenerlo en centímetros, dijo, pero los paso al tiro a metro, son 0,3 metros esos 30 centímetros. Entonces hizo la conversión lo más antes Ya que está pudo. hecha. Entonces yo Claro. hago el cálculo nomás y me da la respuesta en metros. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver si 2 es cierto eso. por 3, que sería el pi el 3, por 0,3, Que sería los rayos en metros. claro, y la cantidad de vueltas. Y miren, está a 900. 900, mira. Buena ahí, Chris. Muy ¿Y bien. nadie tiene otra forma? ¿Para qué complicarse más, profe? Yo tengo Es otra. que uno... ¿Quién tiene otra? Yo. Ya, dale. Sí, pues, sí. Escríbela, po. Ya, miren, Escríbela, po. yo les voy a hacer otra, miren. La cuarta forma. ¿Cómo va a ser complicada esa, Esther? ¿Qué significa esa que escribió el Carlos ahí? Yo me perdí, dice la Ale. Se perdió. 180 por 5, 900, pero... ¿Por qué ¿Por la qué? hizo? Po? Esa es la pregunta, po. Que la explique el profe, pues. Él la hizo. ¿Ah? Claro, ¿de dónde sacó de dónde apareció el 180 Ya, vos, y de dónde explícala, apareció el Carlos. 5? Ya, yo la voy a explicar. Porque fíjense que en la de arriba habíamos dicho que por 100 vueltas eran 180 metros, ¿no? Ya tenían esa respuesta, po. Claro, y ahora nos dicen que son 500 vueltas, po, y 500 vueltas es 5 veces 100 vueltas, po. Entonces 180 eran 100 vueltas, y 500 son 5 veces 100,
vueltas, así que es 180 por 5. Ese otra técnica, esa que describió el Carlos ahí, es otra técnica que ustedes tienen que usar mucho, y sobre todo en esta prueba, porque tiene muchas preguntas de este mismo estilo. Es decir, a ustedes les preguntaron, le hicieron una pregunta en la número 6, y les dijeron, ¿cuánto recorre una bicicleta en 100 vueltas? Y ustedes dijeron que era 180 metros, bien. Y ahora en la 7 le preguntan, ¿cuánto recorre la misma bicicleta con la misma rueda en 500 vueltas? Como yo tengo la respuesta en la de arriba, esa misma la multiplico por 5, porque 100, o sea, 500 son 5 veces 100. Entonces les queda 180 por 5 y llegan al tiro a la respuesta. Sin usar ninguna fórmula, porque ya la usaron arriba. Dale. No, pero es para que, todo esto, que de repente la Ale dice, no, igual me enredé en antes, dice la Ale. Pero todo esto lo hacemos porque invertimos harto tiempo y parece a veces que estamos divagando, pero todos estos chiquillos a ustedes les va como abriendo, digamos, la mente, por decirlo de algún modo, pues les va diciendo, claro, pues, hay varias formas. Igual prefiero la fórmula mía, digamos. No, si está bien, pues igual de válida, pues, pero No, la idea es que... la Esther dice, Sí, pues, igual por eso le prefiero digo. la fórmula mía. Pero... Cada uno se entiende, ¿cierto, profe? En su manera de... Bien, me parece. Esto está súper bien, pero por supuesto que también cada vez que uno tiene más formas de ver las cosas, las entiende mejor, pues las ves de distintas perspectivas. Y es lo que buscamos nosotros con el profe, lo que decía él, pues, que tengan la capacidad de verla de distintas perspectivas para que su razonamiento sea más completo. Y que sepan, cuando nosotros le preguntamos, ¿ustedes podrían explicar la fórmula que dio el Manuel? ¿O podrían explicar la fórmula que dio el Chris? ¿O la Ale? ¿O la Esther? Cualquiera que haya dado la fórmula es porque lo estamos haciendo pensar en qué es lo que pensó el otro. Mira qué interesante ese tema, porque estáis como leyéndole el pensamiento a través de lo que él escribe. O de lo que ella escribe. Es a Leo Mente, dice el man. Leo Mentes. Bien, ojalá todas las clases pudieran ser más conversadas y no tan autoritarias como lo que pasa en la escuela. Vamos a la otra, vos. Vamos a la otra. De círculo queda una, po. Y después ya lo otro es de trigonometría. Sí. Vamos ya. Ahí está arriba el título primero. Un círculo central de una cancha de fútbol tiene un diámetro de 18,3 metros. Entonces, el diámetro del círculo central es de 18,3 metros. Y ahí nos muestran, ¿cierto?, una imagen bien referencial. ¿Cuánta gente hay en el círculo central? A ver. ¿Se imagina poner esa pregunta en la prueba? Pero ¿cuánta gente hay en el círculo central? Esa es la pregunta. 3. ¿Ah? 3. 3, dice el Manuel. ¿Quién piensa algo distinto al Manuel? Nadie piensa distinto que el Manuel. Todos creen que son 3 los que están en el círculo central. ¿Y por qué, perdón, profesor, círculo central? ¿Ah? ¿Por qué círculo central? Esa es la pregunta, ¿por cuántas personas hay en el círculo central? No, pero yo creo que la pregunta de la Ale es la siguiente, que el círculo central porque es el círculo que está en el centro de la cancha de fútbol. Círculo central porque está justo al medio. Sí. ¿No es que la cancha es así?
Más o menos la de fútbol. Sí, ahí está dibujando una cancha. Aquí vamos a cachar si juega fútbol o no. Más o menos así, Ah, pues, ya. ¿no? Más o menos, más o O menos. sea, es el área chica, por si acaso. Ya, bueno, ahí- Sí, también opino lo mismo. Entonces, Sí, pues, ese, por eso se llama círculo central, porque está al centro del campo deportivo. Y por eso se llama, cuando uno chutea un córner, se llama tiro de esquina, porque está justo en una esquina el banderín. entonces también está de acuerdo la Ale con que son 3. Son 3, Ale. Profesor. Y entonces, ¿dónde están el resto? ¿Dónde está parado? El perímetro. En el perímetro. ¿Y uno puede pararse en el perímetro? Ale, en el perímetro. Ya, pues vamos con la pregunta. ¿Sí? Las otras personas se supone que están paradas Las dejó picando nomás. en lo el que ustedes profe. llaman perímetro, pero que tiene un nombre en este caso especial. Y cuando uno va a empezar el partido, no puede estar en el círculo central, solamente los que van a tocar la pelota pueden estar ahí. El resto tiene que estar fuera de la circunferencia central. La circunferencia es la línea blanca ahí solamente. Claro. Y el círculo central es donde están parados esas 3 personas de blanco, que es la superficie que está dentro de esa. Eran 3 nomás, pues. Los demás están todos parados en la circunferencia, ¿sabes cuánto? Acuérdense del dibujito, ahí está. El relleno y el otro que está sin relleno. Tipo. Ya, vamos a la pregunta. Dice, el área del círculo central. ¿Y qué dice ahí? Aproximadamente es igual a, y para realizar los cálculos, considere pi 3,14. 3,14 horas. En esta ocasión no es 3. Eso deben tenerlo claro. Cada vez que aparezcan preguntas de este tipo en la prueba, tienen que hacer esa indicación. Les tienen que decir cuál es el valor que deben considerar para pi. Si consideran 3,14 o 3 solamente, para que ustedes puedan hacer los cálculos y encontrar la respuesta correcta, pues si no, no la van a encontrar ahí. Ahí puse el dato que se había perdido arriba en la hoja. Ya, ¿cuánto sería, chiquillo, entonces? Entonces el diámetro eran 18,3 metros, 263 metros cuadrados, dice el Manuel. ¿Y los demás qué dicen? Se quedaron callados por eso. O se Todavía quedaron dormidos. están reflexionando entre la circunferencia y el círculo. Ahí está aproximado, pero el número 262,88 aproximadamente. Me dio Ya. B.
dice el Cris. El Manuel B. La B también dice la Gabriela. La Gabriela dice B. B. Parece una ovejita. Claro. Ya, pues ahora, ¿cómo lo hicieron entonces? Pues, a ver. La Gaby, yo creo que la Gaby usó la fórmula. Sí, ocupé la fórmula. Ya, ¿y cómo era? Era, el área era pi por r al cuadrado. Ya. Pi por R al cuadrado. Bien. Y ocupé ¿Y cuánto es 3,14. R? El r al cuadrado era 9,15 al cuadrado. Ah, ya. ¿Por qué 9,15, Gaby? Porque es la mitad de 18,3 metros. Eso, bien. Bien. Es seca la Gabriela. Y tiene una memoria increíble, se sabe toda la fórmula. Se le aprendió al tiro. Y dijo que había reemplazado No, nomás. pero ella todas las fórmulas se las sabe. Te va a ir súper bien. Oye, Carlos, ¿les contaste que cambiaron la fecha? Sí, hablamos de eso al principio con los que estábamos al principio. Les tiene que haber llegado un correo de todas maneras. Sí, algunos decían que le había llegado o lo habían visto, otros que no habían visto o no sabían si le había llegado, pero lo comentamos, profe. Bueno, la razón que dieron es que como estamos en esta estrategia paso a paso para poder ingresar a personas a colegios, tendríamos que estar en fase 4 de esta estrategia. Que solo los del gobierno cachan cuál es la estrategia. Claro. Totalmente. Nosotros no sabemos en qué etapa estamos, ni cuándo vamos a salir, ni cuándo vamos a entrar a otra, no sabemos nada. Sí, pues así que quedaría para la quincena de noviembre, más o menos. La primera quincena de noviembre. Claro. Me da la impresión que las 3 oportunidades, si comienzan en la primera quincena de noviembre, van a ser bien rapiditas, bien seguidas. Entonces tenemos que aprovechar todo este tiempo que tenemos para aclarar todas las dudas que podamos. Además, hay que decir que la próxima semana la universidad está Receso. en esto que han llamado receso ahora. ¿Sí? Son vacaciones igual, pues. Claro. Por el tema del 18, entonces está toda la semana sin actividad. No se van a hacer clases ni nada. Ahora yo no sé a qué acuerdo llegaron con el Carlos. Oh. No me han dicho nada. Sí, porque igual el lunes es independiente, o sea, hay que ser claro en esto. O sea, lo que nos dice la coordinación es que no tenemos que hacer clases porque como es una semana de receso, no se pagan esas clases. Pero eso yo creo que podemos hacerlo igual, pues si total uno no... Hay que aprovechar los tiempos en que estamos Los tiempos mejores. para hacer algo, para que lleguen luego los tiempos mejores. Claro, sí, no lo habíamos conversado todavía con los chiquillos, pero O sea, yo lo planteo porque yo creo claro, que pues, sí, al menos yo estoy dispuesto a estudiar el lunes si ustedes quieren. sí, yo también estoy dispuesto de todas maneras, chiquillos y profe. El viernes no, porque ahí ya vamos a estar en otras condiciones. Claro. No prometo cómo llego al viernes. No puedo comprometerme mi estado al viernes. Yo tengo invitado como 30 al patio de mi casa para el 18.
Usted lo calculó por metro cuadrado. ¿Qué dicen, chicas y chicos? Profe, pero no será muy patúo pedirles que no hagan clase el lunes. Igual ustedes hacen un esfuerzo extra, casi siempre no hacen 2 horas de clase y no será mucho. Por ustedes digo yo. No sé, por lo menos por lo que yo digo, no se preocupen. Yo también digo lo mismo. Yo me siento pagado en el corazón. Miren, Ay, bonito. qué ¿Ven? lindo. Eso ¿Ven es. que las pandemias obligan a hablar cosas hermosas? No, pero es verdad, es verdad. Así deberíamos ser siempre, pues, chiquillos, si ese es el tema. Nosotros somos seres de comunidad. Ujú. Y mientras más unida está la comunidad, mejor estamos todos, siempre. Amén. Te agradece mucho el esfuerzo, profe, porque a nosotros nos sirve mucho. Y lo pasamos bien, si yo lo paso bien aquí en las clases. Sí, Bueno, pues, Carloncho. además, me río más que toda la semana aquí con usted. Ya tiene los abdominales marcados el profe, tanto de Oh, reírse. ojalá. Pues, hagamos más clases, hagamos martes y miércoles también, pues. Toda la semana, entonces. Claro. A ver si se empieza a notar algo. Ya pues llegaron aquí a los 263. Y todos llegaron a la misma respuesta. Chuta, que están secos, Carlos. Sí, Están pues. secas. Sí, es lo que yo le digo, no sé para qué le seguimos haciendo clases si ya están listos estos cabros ya. Sí, pues. Buena, está bien, pues, muy bien. Esa Ah. sería la pregunta de circunferencia y círculo de la De guía, pues. circunferencia y círculo, son poquitas y en Sí, realidad pues. no. Y lo que queda de ahí para adelante ya es otra cosa, pues mariposa que queda para el lunes. Sí, sí, pues. Además son poquitas también. Claro, pues. Profe Juan, una consulta, usted no nos ha enviado esta guía, ¿cierto? A mí no me ha llegado. Ya me está llamando la atención. No, es una consulta nomás. No la he mandado porque yo Ah, siempre en esta conversa yo hago la guía, el Carlos la revisa, me dice yo opino que hay que modificar esto y hacemos las modificaciones. Y hice las modificaciones, se la mandé al Carlos y después se me olvidó mandársela a usted. Es que a una compañera le había llegado, entonces por eso pensé que a lo mejor Si no, pues se las voy a enviar más ratito, se las mando todo. cuando pueda nomás, profe, si era la No, misma pues si a mí se me olvidó, soy de puro menso, ¿no? Ya, pero no importa, igual avanzamos acá. No, es que igual Sí. yo igual le dije a los chiquillos, porque como le hacemos modificaciones y estamos esperando que el otro conteste y ahí igual nos embola, pues, con el tema de tener la lista y Sí, pues. mandarla y todo el tema. Sí. Deja pasar un ratito y ya estáis haciendo otra cosa, se te olvidó. Uf. Claro. Eso. Pero nosotros siempre nos quedamos comentando después de las clases y creemos que el grupo que está participando, yo en esto incluyo a los que hablan y a los que no hablan, ¿eh? Porque los que no hablan también participan más en silencio de lo que pasa en la clase. Y encuentro que, encontramos con el Carlos que es un lote súper bueno que creemos que les va a ir bien a la mayoría, porque tienen buenos razonamientos, se preocupan, averiguan por otros lados, tienen una lógica de trabajo que yo creo que les permite, bueno, y desde que estamos con el Carlos juntos aquí han crecido en inteligencia también. ¿Sí o no, Chris?
Yo creo que vamos bien encaminados, profe. Sí, súper bien, súper bien. Súper bien. Yo tengo mucha confianza y que les va a ir muy bien. Definitivamente. Yo les decía eso al principio a los chiquillos. A los Sí. chiquillos y chiquillas. Para que no me funen. A los chiquillos. Hay que acostumbrarse con ese lenguaje que parece que al final va a entrar. Llegó Porque para hay mucha quedarse. gente que ya lo usa. Sí. Llegó para Y quedarse. uno se queda más tranquilo cuando incorpora todos los géneros. Ujú. Sí. No Bueno, deja a quizá nadie en afuera. otra oportunidad, profesor, igual repasamos otra vez esta guía, porque igual yo quedé enchufada hasta como la mitad y se me fue la idea, no sé cómo me pasó, porque soy tan dispersa. ¿Ah? Si ¿Hoy en día alguna está otra, dispersa? sí, si en alguna otra ocasión repasamos esta misma guía, le digo. Ah, por supuesto. Profe. Y usted había dicho que tenía hartas dudas Ujú. de las primeras guías, de las guías de ecuación También de las ecuaciones cuadrática, ecuación de segundo cuadráticas. grado. Sí, También podemos hacerlo si ahora tenemos un tiempo que tenemos que aprovechar. Por eso les decimos con el Carlos que Claro. no dejemos de hacer la clase el lunes porque es ganar tiempo nomás. sí, pues eso se agradece Sí, enormemente no también, se preocupen como de dice eso. Esther, si hay disposición y si no es mucha la patudez, claro, sería O súper sea, que no hay ninguna estuviésemos, patudez de que parte de usted pudiéramos porque contar con nosotros lo estamos ustedes. ofreciendo. Ujú. Sí, O sea, porque No, claro, no hay ninguna. por las Entonces, fiestas, la familia también, Si claro. ustedes son patudos por su cuenta, es otra cosa, pero ya. eso es otra cosa. Se agradece Oigan, oigan, No, disculpen, a mí me los cuesta voy a N. interrumpir. Lo que pasa es que me acordé y siento que ahora después nos vamos a despedir y se nos va a olvidar. Pero tiene que ver con el número pi. ¿Se acuerdan que había hablado Ah, harto del número pi y todo eso? Sí, sí. Y yo le había contado que era tan famoso que hasta había un poema que estaba con el número pi, po. Sí. sí, po, Sí, po. sí. Y mira, y se los voy a mostrar para ver si ustedes lo pillan. O si quizás lo conocen, po. Ya, es súper Sí. conocido. Ahí te lo van a ver en pantalla. ¿Lo ven o no lo ven? Nicanor Parra. Es del gran Nicanor. Del gran Nicanor Parra, po. ¿Lo conocían? ¿Lo interpretaron? Bueno, ahí está el No pi, lo po, ¿ven? conocía. Ahí está el famoso pi, Es del pi chileno. el pi chileno. Eso, es serio, por si acaso. Está buena. Sí, la típica. Ahí está el pi en un antipoema del gran Nicanor. El pi matemático, no, sí, el pi matemático no es el pi de lenguas. Claro. ¿Qué dijo? No lo escuché. no caché. Ale, repítalo. No, es que no te escuché, Ale. Le digo que ahí está el pi escrito en matemático, Ah, no por lo general como se escribe en lenguaje. Claro, no como en latín. sí. Es que es una letra griega, por eso se escribe así también. El Manuel está muerto de la risa con el, con el antipoema. Digo. Eso para que lo reciten ahí en sus noches de juerga. Claro, no me lo sabía. Sí, es súper conocido. Bueno, Nicanor Parra también es físico, es matemático físico Nicanor Parra. Sí, pues, profesor de matemática y física, física. Nicanor. Claro, y poeta, pues poeta, un gran antipoeta, denominado antipoeta en realidad, pero bueno, es un grande, es un grande. Ya, ese era mi aporte, Sí. gracias. O sea, ahí se nos fue otro premio Nobel de literatura. Sí, pues. Cierto. Ya, entonces concordamos para el lunes. Quedamos en que sí, a la misma hora, Ya, pues, en el Sí, a la mismo misma canal. hora. a la misma hora del mismo canal. En el mismo canal, buenísimo. Ya, Sí.
a la misma hora en el mismo canal. Ya. Así es. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, profesores. Que estén súper bien. Chao, chiquillas, Para que la estén familia. bien. Que estén bien. Cuidado Chao, ustedes. chiquillos. Chao, chao. Gusto Cuídense. verlos. Gracias, que Chao, tengan buen Rosita. Gracias, estén bien, gracias. Gracias, Chao. Mile. Mañana va a Chao, que estar, estén bien. Un mañana va a abrazo, estar el cuídense. link de la clase ya. Pásenlo Mañana bien. el link de la clase. Ya, profe. Gracias. Chao. Chaito. Chao, que estén bien.